senyor alcalde d'Alcoi, membres de la corporació municipal, representants institucionals i de les entitats organitzadores i patrocinadores, ponents, comunicadors i assistents al Congrés, amigues i amics. És per a mi un gran honor donar-vos la benvinguda en nom del Centre Alcoià d'Estudis Històrics i Arqueològics, CAEA, a l'acte d'obertura d'aquest segon Congrés Euroregional de Museografia Industrial. El primer CEMUSI es va organitzar a 2023 a la localitat d'Inca, Mallorca. A diferència d'altres congressos més centrats al vessant de la recerca històrica, aquest pretenia posar el focus sobre la musealització del patrimoni industrial a l'euroregió Pirineus-Mediterrània, especialment dirigit als professionals del sector. Per a aquesta segona edició es volia incorporar el País Valencià i els organitzadors d'aquell primer encontre van pensar en Alcoi i el CAEA, fet que per a nosaltres és tot un orgull. Cal recordar que la nostra entitat ja va ser pionera en l'organització de les primeres jornades sobre teoria i mètodes d'arqueologia industrial en febrer de 1989, així com el primer Congrés d'Arqueologia Industrial del País Valencià, en novembre de 1990. Si en aquell moment es tractava de definir i delimitar una disciplina que estava naixent al territori espanyol, ara és moment d'aprofundir en la professionalització de la museografia industrial i en la transferència universitat, museu i territori, sobre la base dels pilars de la recerca, la gestió i la innovació i la divulgació. Rebut l'encàrrec del segon CEMUSI, de seguida ens van posar a treballar i buscar l'imprescindible suport institucional i acadèmic. És per això que, juntament al Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, l'ACTEC, l'Institut Ramon Muntaner, la Universitat de les Illes Balears i el Museu del Calçat i de la Indústria d'Inca, que repeteixen, es va incorporar l'Ajuntament d'Alcoi, el Museu Arqueològic Municipal Camilo Vicedo i el campus d'Alcoi de la Universitat Politècnica de València i el de la Universitat d'Alacant. Alcoi és una ciutat que ocupa un lloc destacat en la història de la industrialització valenciana, tot i les nombroses oportunitats perdudes i la pèrdua irreparable de patrimoni immoble i immoble tant des de l'àmbit públic com del privat. Es continua treballant per preservar, reinterpretar i projectar el seu llegat industrial amb nous usos i noves mirades. Celebrar aquest congrés així té, per tant, un valor profund, no sols perquè parlem de patrimoni industrial en una ciutat en què conviu diàriament, sinó també perquè ho fem des de dos espais especialment significatius. El Parc Tecnològic Urbà de Ròdex, exemple de recuperació i transformació d'un antic espai fabril cap a la innovació i el desenvolupament, i l'antiga escola industrial l'Alcoi, símbol de la formació tècnica i del vincle entre coneixement, indústria i societat, que, a més, allotja el nou Museu de Patrimoni Industrial i Història del campus de la Universitat Politècnica de València. Tots dos espais ens recorden que el passat industrial no és només memòria, sinó també una eina per a pensar el present i construir el futur. Després d'aquesta salutació inicial, voldria expressar el nostre més sincer agraïment a totes les entitats patrocinadores i col·laboradores que han fet possible aquest congrés. A l'Associació Cultural Samarita, el Cefire d'Alcoi, el Club d'Amigues i Amics de la UNESCO d'Alcoi, l'empresa Crea 360, el periòdic El Nostre, Fundació Mutua Levante, Fundició Rodes, Grup de Dansa Sant Jordi, Grup de Recreació Alcoi Modernista, Institut d'Educació Secundària Pare Vitòria i l'Institut Universitari de Recerca en Arqueologia i Patrimoni Històric de la Universitat d'Alacant. El seu suport, la seva confiança i la seva implicació han sigut essencials perquè aquesta trobada pugui celebrar-se amb solidesa i la qualitat que es mereix. El nostre reconeixement s'estén també als proveïdors, al personal tècnic, auxiliar, les persones ajudants i tot l'equip humà que està treballant des de la discreció perquè aquest congrés pugui anar endavant. Permeteu-me, així mateix, una menció molt especial a Laura Soriano, Llodrà, la tenim al fons, que treballa al NACTEC, a Terrassa, però és alcoiana de naixement i que ha coordinat de manera excel·lent tot l'àmbit administratiu del Congrés. També volia donar les gràcies especialment també a Lluís Vidal, del CAEA, perquè han estat també colze a colze
en Laura ha treballat d'una forma molt intensa aquests últims dies. Sense més, per a mi és un honor cedir el faristol a l'alcalde d'Alcoi, el senyor Toni Francesc Pérez, i moltíssimes gràcies. Molt bona vesprada a totes i tots. Vos dono la benvinguda a tots els que veniu de fora a compartir amb nosaltres aquestes jornades, sens dubte apassionants, al voltant de la museografia industrial. I primer que res vull agrair a Elisa, a tot el seu equip, a Alcaea, per la tasca que ha fet possible que Alcoi acollirà este congrés, este segon congrés, perquè sabem de l'esforç, de la il·lusió, del treball, de les hores que heu posat, els mal de caps que comporta sempre organitzar un congrés d'aquestes característiques, en la potència i la importància que té, però ara ja podeu descansar i relaxar-vos perquè l'èxit està més que assegurat. I donar-vos la benvinguda a Alcoi i a aquest espai, el Parc Tecnològic de Rodes, perquè si parlem de patrimoni industrial, sens dubte Alcoi és una de les joies, és una de les ciutats que atresora un patrimoni industrial més important. I així tenim una bona mostra d'aquest patrimoni i d'aquest treball de les administracions de recuperació i posada en valor del patrimoni industrial. Jo vaig néixer a 50 metres d'ací, en el carrer del costat, i des de ben menut vaig veure com anaven tancant, algunes ja estaven tancades quan jo vaig néixer a un d'aquests espais, però com van anar tancant moltes de les activitats econòmiques que n'hi havia així, als anys 80, si no recordo malament, van ser les últimes que van tancar i va quedar tot aquest espai en desús. I, per tant, durant tota la meva infantesa, jo que el meu col·legi, que era el Col·legi Cervantes, que està a 150 metres d'ací, cada dia passava i veia com anava perdent-se, deteriorant-se, fent-se malbé tot aquest complex patrimonial. Un complex que, com sabeu, està al bell mig del barri de Santa Rosa, el segon barri més important d'Alcoi, i per tant teníem una ferida dins del barri, un espai degradat, sense ús, no només perdent-se des del punt de vista patrimonial, sinó el que comporta tindre un espai que va enderrocant-se i que està ple de brossa i de problemes per al conjunt del barri. I segurament per això, per aquesta consciència que des de xicotet vaig anar assolint a través de cada un dels dies que passava per les portes d'aquest complex, va ser que un dels primers projectes que vam pensar en el meu govern quan vam accedir fa ara alguns anys va ser com recuperar aquest gran espai, sabent que estem parlant de 12.000 metres quadrats i un espai en un valor patrimonial extraordinari. I amb molt d'esforç i l'ajuda de totes les administracions possibles, hem aconseguit recuperar aquest espai, demostrant una vegada més la necessitat de posar en valor el nostre patrimoni i també projectar-lo cap al futur, convertir-lo en un espai destinat a la nova economia, un espai que havia sigut, entre altres coses, una de les fundicions més importants del nostre país. Encara, si aneu per ahí a visitar bodegues, podeu comprovar que molts de les premses d'oli o de vi estan fetes i porten el logo de Rodes Hermanos per tota Espanya, perquè vam omplir del nostre saber-fer tot el nostre país. I si és important el patrimoni que avui compartim amb tots vosaltres en aquestes jornades, també ho és el del conjunt de la ciutat d'Alcoi. Sabeu perfectament que Alcoi va ser una de les primeres ciutats d'Espanya i la primera de la Comunitat Valenciana on es va desenvolupar la revolució industrial, i per tant tenim un patrimoni al llarg dels segles que des dels primers batans i molins fins al més modern i actual, com pot ser l'Institut Tecnològic del Sector Textil, referent mundial, podem compartir tots els estils, totes les formes i explicar l'evolució de tota la nostra indústria, per tant de la indústria espanyola,
a través dels nostres carrers, dels nostres edificis. No? I això també és el que busquem en aquest projecte turístic que també està impulsant la regidora de turisme, Lorena Zamorano, no? Poder explicar la ciutat a través del nostre patrimoni industrial, perquè ha marcat la nostra identitat, la nostra cultura, la nostra forma de ser i d'entendre la vida. El nostre caràcter combatiu es deu a que mai hem tingut fàcil ni les condicions per a fer indústria a la nostra ciutat i sempre ho hem fet possible i hem tirat endavant lluitant contra els elements i contra tot allò que ens venia en contra, però d'una manera exitosa i avui, després de molts segles, podem continuar dient que som una ciutat industrial. I ho hem fet també perquè s'ha sabut aquest patrimoni industrial, conservar-lo i projectar-lo cap al futur amb nous usos. Elisa comentava alguns casos, com és com és la seu de la Universitat Politècnica de València, el campus d'Alcoi, que era també una antiga fàbrica textil importantíssima per a l'època i que ara és un centre destinat a la universitat magnífic, però tenim antigues fàbriques convertides en centres de salut, utilitzades per a algo tan important també en Alcoi com són les nostres festes, com a seu de festeres. Actualment l'Ajuntament d'Alcoi amb el CAEA estem treballant en un projecte d'indústria i festa per a explicar la història de la nostra indústria i aquesta vinculació a la nostra festa que ha permès conservar i mantenir tot aquest patrimoni industrial. Per tant, podreu comprovar durant aquests dies que som una ciutat compromesa amb el nostre patrimoni perquè estimem la nostra història, la nostra cultura, el nostre passat i volem també projectar-lo cap al futur. Així que vos desitge a tots un bon congrés. Sé que hi ha una agenda molt apretada, plena de comunicacions, de debats, de discussions per part de tots els professionals, de tots els experts, els investigadors, els estudiosos, els amants del patrimoni, que aneu a tindre l'oportunitat durant aquests 4 dies de compartir totes les experiències i també, importantíssim, de conèixer a major profunditat aquesta gran ciutat que és Alcoi. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor alcalde, per les seues paraules i pel suport institucional al Congrés. Desde la primera reunión preparatoria tuvimos claro que queríamos contar con la presencia en esta sesión inaugural de Ainara Martínez Matía, presidenta de la Delegación en España del Comité Internacional para la Conservación y Defensa del Patrimonio Industrial. Además, es directora técnica de la encartada Fábrica Museo A de Balmaseda, Vizcaya. Un museo que tuve ocasión de conocer con mi familia hace 3 años y que nos asombró por mantener en perfecto estado toda la maquinaria original y el proceso industrial. Ainara Martínez es doctora en Historia del Arte por la Universidad del País Vasco y una especialista de referencia en patrimonio cultural. Su trayectoria destaca por una sólida combinación de investigación académica, gestión patrimonial y museografía, con una especial atención al patrimonio industrial de Euskadi, sus paisajes productivos, su interpretación y sus retos de futuro. Entre otros proyectos, actualmente es parte del equipo redactor del Plan Nacional de Patrimonio Industrial y a ello también se suma una línea de trabajo muy consolidada en torno a la incorporación de la perspectiva de género, destacando su participación en el proyecto europeo Women's Legacy. Ainara, muchas gracias por aceptar la invitación y por acompañarnos en el día de hoy con la conferencia inaugural ¿Quién mueve las máquinas? El Museo Industrial ante las inquietudes de la sociedad contemporánea. Te invito a incorporarte a la mesa y tienes la palabra. Muchas gracias. Por mi parte, en nombre de TICI, de la sección española de TICI, bueno, pues solo puedo agradecer la invitación para estar en este congreso. Es un honor participar en un evento tan relevante y además es un honor estar en Alcoi, que bueno, se ha mencionado ya en la presentación, para quienes amamos, defendemos y nos implicamos con el patrimonio industrial es toda una referencia. Además, bueno, pues en mi caso personal, yo empecé a trabajar en temas de patrimonio industrial en los años 90. Las primeras jornadas de patrimonio industrial que se habían desarrollado en el Estado español habían sido a comienzos de los 80, en el País Vasco y en Cataluña, pero
a finales de los 80 y principios de los 90 habían sido las jornadas de arqueología industrial de Alcoy, que al menos para mí, bueno, pues supusieron todo un revulsivo y una manera diferente de aproximarse a esta disciplina. Así que, bueno, pues siento un poco también el peso, ¿no?, la responsabilidad de hoy aquí hablar de estas cuestiones que tienen que ver con cómo el patrimonio industrial, a través de su musealización, puede y debe responder a las inquietudes de la sociedad contemporánea. Debo decir también que esta presentación, obviamente la hago yo, porque no podemos venir todas las personas que formamos parte de TICI España, especialmente de su junta directiva, pero que es fruto de una reflexión colectiva, compartida. Tengo aquí una compañera sentada entre las filas y nada en este mundo es obra de un individuo, de una sola persona, y en mi caso tengo muy claro que sin ese respaldo de la asociación del TICI no podría estar. Igualmente, los casi 4 años que llevo como directora técnica en la encargada Fábrica Museo A pues han sido una escuela de vida. Verán algunas imágenes de esa fábrica museo a lo largo de la presentación. Me ha alegrado mucho saber que había gente aquí que la conocía, porque bueno, pues, estamos en un lugar un tanto alejado de las rutas habituales y bueno, pues, está bien ver que quien tiene interés puede llegar hasta allí y conocernos. Y por último, quería felicitar por la organización de este congreso. Sabemos desde TICI lo que es llevar adelante jornadas como esta y realmente es una satisfacción ver un programa tan completo, tan cumplido, que ha tenido esta respuesta tan lleno de actividades y tan interesante y apasionante, ¿no?, como es este que tenemos. Así que, bueno, solo puedo felicitaros por esa iniciativa. Y luego felicitaros nuevamente por esta capacidad de acogida. O sea, realmente hoy en día ver una sala en la que hay más de una docena de personas para hablar y reflexionar en torno al patrimonio cultural un jueves por la tarde, que al menos en mi entorno es el día de irse de potes, pues está pero que muy bien. Así que agradezco muchísimo que entre las muchas opciones que ofrece Alcoy hayan ustedes elegido venir aquí a escuchar estas reflexiones. Dicho lo cual, bueno, pues la charla toma un título, una pregunta que quizás pueda parecer retórica, que es esta de ¿quién mueve las máquinas?, ¿no? Yo creo que quienes estamos aquí, quien más quien menos, ha paseado por museos industriales y bueno, pues se ha maravillado con artefactos además que son muy diversos porque pueden ser enormes máquinas con una presencia imponente o pueden ser pequeñas, mínimas piezas de precisión que nos hablan de avances tecnológicos y de momentos muy, muy diversos, ¿no? Pero es cierto que lo más habitual es que esos objetos aparezcan como seres inertes. Y una de las cosas que yo venía a traer aquí es que nada de lo que está en los museos industriales está ahí por inercia. Quizás sobre decirlo en un foro como este, pero no está mal repetirlo de vez en cuando, ¿no? Es cierto que las colecciones de los museos se crean a partir de procesos que deberían ser procesos reflexivos, procesos de selección. También es cierto que muchas veces sabemos que son cuestiones de oportunidad y que lo que tenemos delante son los supervivientes del naufragio, porque es aquello que hemos llegado a rescatar. Pero lo que está claro es que detrás de cada uno de esos objetos hay una voluntad de preservación. Hay una voluntad científica, obviamente, de transmitir una serie de saberes, valores y conocimientos, y lo digo en este orden, saberes, valores y conocimientos. Creo que el conocimiento es una cuestión que no es que sea secundaria, pero que va después de otras cuestiones que debemos transmitir. Y además de esa voluntad científica, está claro que hay una voluntad colectiva. De hecho, si estos artefactos se mantienen en pie, si algunos de ellos funcionan, es porque hay una voluntad política y social que empuja y mueve esos objetos. Sin ello no podríamos hacer nada. Así que la pregunta, bueno, pues es quizás un poco más filosófica. No se refiere a qué motores o qué energías, si hablamos de vapor, hablamos de electricidad, hablábamos de energía hidráulica, sino que se refiere a lo que activa en este siglo XXI ese patrimonio. Un siglo XXI que este año ha entrado ya en su segundo cuarto. No sé si alguien más en esta sala siente el vértigo ante esto que acabo de decir, pero realmente nos encontramos en un momento, y no solo por la fecha, en el que bueno, pues vamos a tener mucho que reflexionar. Para llegar hasta aquí, para llegar hasta este momento, para llegar hasta entornos como este en el que nos encontramos hoy, es cierto que hemos tenido que cambiar también el propio concepto de patrimonio cultural.
Y creo, muy sinceramente, que el patrimonio industrial vino a revolucionar ese concepto. El hecho de que el patrimonio industrial entrase en esa liga ha hecho que cambiemos la manera de ver lo que es el patrimonio cultural. Porque hasta hace unos años, y no hace tantos, patrimonio era sinónimo de herencia recibida. Era algo que nos llegaba del pasado de forma más o menos inevitable, venía ahí, y parecía que de forma más o menos natural se iba a transmitir a las generaciones venideras. Yo creo que hoy en día, y especialmente quienes nos dedicamos al patrimonio industrial, sabemos que eso no es así, que lo natural es el abandono, el olvido, el expolio y dejar de lado todos esos vestigios que si no actuamos sobre ellos, si no los activamos, como decía antes, desaparecen, ¿no? Entonces, pensándolo así, conservar, preservar, salvaguardar ese patrimonio es un acto de resistencia. Es un acto de resistencia que además implica una reflexión de qué vamos a preservar, pero en el caso del patrimonio cultural en general, pero del industrial en particular, ¿por qué lo vamos a preservar y para qué lo vamos a preservar? Al patrimonio industrial se le pide mucho, porque no se le pide solo un qué y un por qué, como al resto del patrimonio cultural, sino que además se le pide un para qué. Y nuevamente estamos en un entorno ideal para reflexionar sobre eso. Y también, bueno, pues traía aquí, mañana vamos el Congreso va a contar, ¿no?, con la presencia del director del Museo Nacional de Cataluña y, bueno, pues el Vapor Aymeric puede ser un ejemplo muy bueno de esa resiliencia, ¿no? Lo natural habría sido que, acabada la actividad de la textil lanera, esas naves se derribaran, se desmantelaran y, bueno, pues se sucumbieran a la ruina y a la especulación. Y, en cambio, lo que nos encontramos hoy en día, y creo que es un referente para todo el Estado español, es una anomalía consciente. Es así, es algo que no solo decidió qué conservar, sino también por qué y para qué. Este proceso, que tampoco es un proceso fácil, que se encuentra muchas veces con resistencias y con cuestiones no muy agradables, podemos decir, también es cierto que durante mucho tiempo se ha llevado a cabo desde una suerte de despotismo ilustrado. No digo que sea este el caso, ¿eh? Ahora hablo del proceso de patrimonialización en general. Ha habido una élite académica que ha decidido ese qué se preservaba bajo criterios estéticos, históricos, técnicos, pero no ha tenido una intención de ver qué implicaciones tenía para la sociedad esa conservación. En cambio, yo creo que en la actualidad se le pide mucho más al patrimonio cultural, por suerte, y ese proceso también se ha agotado. Ya no vale con esa visión de arriba hacia abajo, sino que lo que necesitamos es ser conscientes de una decisión y de una actitud colectiva, como decíamos, ¿no? Por eso, desde TICI España defendemos tanto estos procesos de patrimonialización y esta implicación de la sociedad. Porque al final la patrimonialización no basta con que haya un decreto que proteja un muro o con que haya una máquina que se guarde en un museo, sino que hace falta, además de este acto administrativo, que es fundamental. No sé yo quien diga que no hay que proteger y que proteger fosiliza, y si van buscando esas cuestiones no es esta la presidenta que lo va a decir, pero sí que es cierto que además de ese acto administrativo fundamental hace falta un ejercicio de soberanía ciudadana. Es decir, sobre eso hay una implicación que va más allá, porque el patrimonio industrial, y yo creo que en Alcoy lo saben ustedes perfectamente, se gana en la calle, no se gana en los despachos. Y eso es algo, bueno, pues que tenemos que defender. Y claro, como lo ganamos en la calle, pues también es verdad que le pedimos que dé respuesta a nuestras inquietudes, ¿no? Que por ahí va la charla de ahí. Se ha dicho también en la presentación, no hablamos solo de vestigios del pasado, hablamos de algo que nos ayuda a entender el presente y nos ayuda a imaginar el futuro. Y por eso, bueno, pues esa exigencia está ahí. Así que yo he traído aquí una serie de cuestiones, de retos, de inquietudes que están en el día a día. No me he ido muy lejos, no he ido más allá de la prensa diaria para encontrarlos, pero que, bueno, pues encuentran muchas veces su respuesta en este patrimonio industrial. Traigo el ejemplo de Medina de Río Seco, donde, bueno, pues las harineras muestran cómo una industria no se entiende sin el territorio que la alimenta. Es decir, no nos vale con un edificio aislado. La fábrica no termina en unos muros, se extiende por el canal, por el campo, por la corriente. Y es muy importante
que paisajes tan imponentes como este no nos hagan caer en una mera fascinación estética, que de eso también hay mucho. Hay que ir más allá y entender que estos paisajes son un mecanismo de precisión, donde no hay fronteras en realidad entre río, canal, máquina, son sistemas donde cada viga, cada ventana, incluso cada remache responde a una lógica, a la lógica exacta de un proceso. Y sin embargo, este equilibrio, elegido por eso una industria que normalmente se ha movido con la fuerza hidráulica, en este momento se encuentra con un conflicto fortísimo, que imagino que lo han encontrado también en Alcoy, que es la tensión no resuelta entre el patrimonio cultural y el patrimonio medioambiental. En este momento parece que son dos enemigos que no pueden reconciliarse, en los que si mantenemos sobre los cauces las presas y los canales estamos atentando contra el patrimonio medioambiental, pero si buscamos la preservación de especies, animales, vegetales, de ecosistemas, tenemos que alterar por completo un sistema productivo que parece que es inamovible, ¿no? Hablo de la Directiva Marco del Agua, pero hablo de otros muchos sistemas que se mueven en torno a los temas candentes de la preservación medioambiental. Y los museos industriales, incluso los que son sitios o lugares, porque también creo que tenemos que empezar a pensar en los museos como algo que sale de sus muros y que está más allá, no son solo edificios grandilocuentes en los que se guardan objetos más o menos seleccionados, sino que muchas veces son museos de sitio como esto, ya no son solo edificios, nos obligan a reflexionar sobre estos temas. Y por eso un museo tiene que ser una institución compleja, tiene que ser un lugar donde no se tenga miedo a abordar esos temas candentes, donde hay que trabajar con audacia, donde hay también que escuchar mucho de lo que se mueve en otros ámbitos, no estrictamente los culturales, y hay que entrar en esa disputa para llegar a una solución compartida, porque desde luego la solución será consensuada o no será, con lo cual es algo en lo que tenemos que trabajar muy, pero que muy seriamente. Es cierto que quizás en eso los parques mineros, que son también museos de patrimonio industrial, entendidos en este sentido amplio, pues nos llevaban cierta ventaja, ¿no? Yo creo que ya hace tiempo que los parques mineros no se ven como lugares sublimes de escala colosal, aunque lo sean, sino que se asume que no son espacios monumentales, sino la huella dactilar de una sociedad que se transformó a sí misma transformando el paisaje. ¿Quién movía todas las máquinas que hicieron falta para vaciar esta corta, ¿no? la corta atalaya? Pero hay que hablar además en escala humana en varios niveles, porque aquí hablamos también de una ambición que ha sido capaz de modificar incluso la geología. Y hoy en día hablamos ya abiertamente de antropoceno, de un momento en el que el ser humano ha influido hasta tal punto en la realidad geológica que ha llegado a crear una nueva era. Como digo, los parques mineros dicen sin ambages que la minería generó una cultura y una economía vibrantes, pero que dejó tras de sí un paisaje transformado, a menudo contaminado, y las consecuencias de las aguas contaminadas, los ácidos, los lodos, llegan hasta nuestros días, y además de sistemas de explotación bastante duros. El reto es hablar de estos espacios sublimes sin caer en la glorificación, ¿no? Y son también lugares que nos pueden llevar a reflexionar sobre la crisis climática, los límites del crecimiento, la conciencia de que toda extracción tiene unas consecuencias y que además esas consecuencias son a muy largo plazo. Y en el caso de las explotaciones mineras, al menos en el Estado español, nos habla también de un tema que es candente en la mayoría de los museos, pero que yo no he escuchado tanto en los museos industriales, lo he escuchado más en los museos que tienen colecciones artísticas, que es el tema del colonialismo. Al final, en el caso de Río Tinto, pero en la mayoría de las explotaciones mineras que hay en el Estado español, estamos hablando de un capital extranjero
que invierte muchísimo dinero para extraer unos recursos que normalmente no se explotan en el entorno donde se han extraído y que, desde luego, no fue amable con el entorno ni mucho menos con las personas que trabajaban ahí, ¿no? Y yo creo que los museos industriales son instituciones estupendas para afrontar ese tema del colonialismo, el colonialismo de ida y el colonialismo de vuelta. Porque de la misma manera que podemos hablar de capitales extranjeros invertidos en el Estado español, podemos hablar de que ninguna industria es una isla, de que el esplendor de las fábricas europeas, también las que tenemos en nuestro entorno, tienen un reverso, bueno, dicen que invisible, yo creo que bastante tangible en geografías lejanas. Yo creo que ya es hora de romper con la patrimonialización amable. Hay que hablar de todos los conflictos que hay detrás de cada máquina, de cada engranaje, de cada movimiento. Muchas de nuestras fábricas fueron auténticos órganos de succión y esto no es una frase motivadora, es, creo, una descripción bastante clara de lo que fueron sistemas que no eran cerrados, ¿no? Y que entraban en una cadena de suministros global que sigue existiendo. Yo creo que es muy difícil celebrar la precisión de un telar en Alcoy o la precisión de una biela en Barcelona o el diseño de una cubierta de una rueda que salga de… Allí decimos Firestone, pues se dirá Firestone, pero allí decimos Firestone, en Basauri, ¿vale? Sin pensar dónde vinieron el algodón, el caucho o el cobre que fueron necesarios para esa industria, quién los cultivó, quién los extrajo, quién los produjo, en qué condiciones y… Bueno, pues hablar ya directamente de ese extractivismo, de la devastación ecológica y social que ha producido nuestra industrialización aquí y allá y que la energía que ha movido las máquinas ha podido ser limpia en términos ambientales, si ha sido energía hidráulica, por ejemplo, pero desde luego no es una energía inocua, ¿no? Y esas voces que todavía llamamos periféricas, pero que están muy presentes y que desde luego han sido silenciadas en el discurso habitual del patrimonio industrial, pues deben integrarse con fuerza en el discurso de nuestros museos, ¿no? Yo creo que ya llega el momento de dejar de hacer hagiografías. Ese tiempo ya ha pasado, se han hecho, han funcionado, han sido necesarias, pero ahora hay que empezar a asumir otras responsabilidades y entrar con otro tipo de discursos. Voy a beber un poco de agua, con su permiso. Y si hablamos de voces silenciadas, bueno, pues se ha dicho en la presentación, yo no me puedo marchar de aquí sin hablar también de las voces silenciadas por el androcentrismo, por la visión exclusivamente androcéntrica que ha tenido la manera de interpretar la industria. Ojo, no digo que no se supiera y no se dijera y no se haya repetido hasta la saciedad que en sectores como el agroalimentario o el textil la mano de obra ha sido mayoritariamente femenina. Es que tampoco hacía falta mucho, se veía en Alcoy, lo habéis visto por las calles y luego ahí están los archivos y las fotografías para verlo. Pero en general, cuando se ha investigado sobre el tema, nos hemos quedado allí, digo nos. Aquí entono el mea culpa con total conciencia. O nos hemos limitado a añadir un capítulo extra para hablar de estas mujeres, como si… Bueno, la industria o el relato de lo industrial fuera un monólogo y no un esfuerzo colectivo en el que ellas o nosotras estuvieron tan presentes como ellos. Aquí, ¿quién mueve las máquinas? No es una pregunta anecdótica. Insisto, no es tan fácil como decir en las textiles o en las conserveras las mujeres y ya está, y quedarse con el dato superficial de la presencia. Yo creo que las preguntas son otras. Hay que preguntarse, por ejemplo, ¿por qué llamamos pericia técnica al manejo de un torno y destreza innata a la manera de llenar una lata o de mover un telar? Es algo que igual tendríamos que empezar a pensar. O por qué vinculamos los oficios tradicionalmente asociados a las mujeres con la paciencia, la minuciosidad, ¿no? Como si no hubiese habido cargueras que han llevado pesos prácticamente innombrables, o como si estuviésemos despreciando ese conocimiento profesional, que lo es tanto como el del tornero fresador y que normalmente no se ha visto igual. Así que creo que hay que desmontar ese masculino neutro universal que el castellano y entiendo que también el valenciano tienen,
son lenguas latinas y las lenguas latinas vienen de una tradición grecorromana absolutamente misógina y no nos podemos alejar de eso, pero hay que desterrarlo. Hay que desterrarlo. Pueden ustedes militar o no en desterrarlo del habla, pero desde luego hay que desterrarlo de las cabezas. Hay que desterrarlo de la manera en la que pensamos. Y no se trata de hablar de las mujeres como víctimas de un sistema injusto, opresor. No, en mi opinión hay que hablar de las mujeres como sujetos cuyo trabajo ha sido categorizado políticamente para pagarles menos, directamente. Y de un sistema que ha categorizado los trabajos y oficios categorizando los cuerpos y haciéndolo de una manera muy, muy directa. Una selfactina, hablábamos de la placa que compartimos, Alcoy y Balmaseda, una selfactina no tiene ideología ni tiene sexo. Lo que tiene ideología y lo que tiene visión de género es la manera en la que explicamos esa selfactina y cómo se trabajaba y quién la movía. Así que, bueno, hasta aquí. Espero que se me haya seguido en que los discursos que podemos lanzar sobre el patrimonio industrial van a ser sesgados, van a tener sesgos. El que estoy lanzando yo aquí también, no lo oculto. Pero hasta ahora, bueno, pues esos sesgos han sido sesgos androcéntricos, han sido sesgos extractivistas, han sido sesgos colonialistas, han sido sesgos clarísimos de clase, han sido sesgos triunfalistas. Y yo creo que estamos aquí para preguntarnos qué herramientas tienen los museos industriales contemporáneos para mitigar esos sesgos, siendo conscientes de que existen y que las siguientes generaciones tratarán de corregir esos que estamos planteando ahora. Y me parece que no es tan fácil como cambiar las etiquetas de las vitrinas. Hay que hacer una transformación un poco más profunda que, como decía, tiene más que ver con las mentalidades. Y hay que ir a las colecciones. A esos objetos que decíamos al principio de la charla han llegado a los museos por un proceso de selección más o menos azaroso, en el que ha tenido más que ver, a veces, como decía, la oportunidad, pero siempre con esa reflexión. Y yo creo que estamos en este congreso y que un congreso de museografía tiene que insistir en ello, porque es cierto que la sociedad contemporánea, igual que cada vez exige más al patrimonio cultural y al patrimonio industrial, está demandando muchas veces museos espectaculares y museos en los que, bueno, pues, digamos, los sentidos se sientan sobrecogidos, y no digo que esa espectacularidad y ese impacto no sea necesario y no sea una buena herramienta para que calen mejor los mensajes que estamos haciendo. Pero sí que tengo un poco de prevención, y en Tiki España hemos hablado mucho de esto, en si no estaremos confundiendo la herramienta o el medio con el fin. Que no se nos olvide que el impacto es un medio, es una manera de hacer que ese mensaje cale mejor, no es un objetivo en sí mismo. El que la museografía sea espectacular nos tiene que ayudar a trasladar estos mensajes. Y lo que estamos transmitiendo desde los museos son significados. Así que en un congreso de museografía yo vengo a reivindicar una cosa tan simple y aparentemente tan obvia como es el hacer una visita guiada a los almacenes. Quizás también porque vengo de un país en el que no tenemos un museo de la industria, tenemos una colección que todavía no es museo, aunque estemos deseando tener el museo alguna vez, y allí el hecho de poder visitar la colección ha sido fundamental, porque, bueno, sacar esos objetos de la categoría de residuo a la de testimonio y poder hablar de para qué servían, pero quién los accionaba, qué significado tienen para nuestra sociedad. Y eso, bueno, que es un ejercicio técnico que se ha hecho por parte de especialistas, es también una labor compartida que ha escuchado mucho a la sociedad en esas visitas y que ha trabajado mucho con la identidad industrial de un territorio como Euskal Herria, donde, bueno, pues la industria lleva un par de siglos presente, por más que se empeñen en borrarla de la faz de la tierra. Así que, bueno, quería reivindicar también esa labor paciente de las visitas guiadas, hechas con rigor y con compromiso, ¿no? Y con trabajo con la comunidad, y esa labor
que se hace en los museos desde la trastienda, con la propia colección, con conocerla bien, con trabajarla bien, con interpretarla bien, con proyectarla bien, y a veces solo podemos llegar hasta aquí porque no tenemos tiempo. Pero, bueno, pues dotar sentido a lo que hacemos a través de esos medios interpretativos aparentemente tan simples. Se me ha estropeado el reloj y no sé cómo voy de tiempo. Bueno, bien, bastante acelerada. Y luego, además de lo que tienen en sus almacenes, los museos industriales, que no es el día ni el foro para hablar de ello, pero que son colecciones complejas, difíciles de gestionar, con muchas problemáticas que bueno, pues todavía estamos resolviendo. Desde el punto de vista de la museografía, que es lo que nos ha traído aquí, es cierto que los museos industriales tienen una virtud que yo creo que es innegable y que no podemos dejar de subrayar cada vez que nos encontremos en estos foros, que es un peso físico, una rotundidad innegable. Y eso en un mundo en el que cada vez estamos más marcados por los píxeles y que todo se mide en megas, bueno, pues medir en toneladas pues, me parece que es algo casi revolucionario, ¿no? Los museos industriales, son fotos de la Encartada, pero me valdría cualquier otro, nos devuelven a la escala de lo humano, porque al menos todavía no hay simulación lo suficientemente perfecta que pueda transmitir el calor de un horno, el peso de una carga, la vibración de un suelo de madera, el sonido de las herramientas y de las máquinas, es decir, el sonido del trabajo, el olor de la taladrina, del aceite mineral con el que se engrasan los engranajes, el contraste entre el tacto de las púas de las cardas y el del textil que se está fabricando. En definitiva, la realidad física de lo que es y lo que son y lo que han sido las condiciones de trabajo. Y aquí, bueno, pues vuelvo a esa inquietud de la transición digital, en la que estamos de lleno, que no podemos evitar. La irrupción de la inteligencia artificial, además, parece que ha venido para transformarlo todo y, además, nos encontramos ante una herramienta que parece que es capaz de generarlo todo. Pero a día de hoy, insisto, no es capaz de generar todas estas cosas que se ven en los museos industriales. Y este tema de la inteligencia artificial me lleva a un planteamiento muy contemporáneo, pero que ya ha sucedido y que en Alcoy conocen ustedes muy bien, que es el del ludismo. Es decir, la oposición en su momento de quienes trabajaban de manera artesanal y trabajo disperso en las casas frente a los telares mecánicos que venían a quitar el trabajo. Quienes hemos estudiado en historia, el ludismo es un movimiento inglés y un movimiento de Alcoy. No lo hemos estudiado de otra manera. En el inglés más de guerra de guerrillas, atacando por la noche, y en el Alcoy, se ha dicho aquí algo del carácter alcoyano, no seré yo quien lo diga, ¿no? El de Alcoy más abiertamente, lanzándose contra las máquinas. Dicen las crónicas que 17 máquinas se rompieron, pero a mí siempre me decían, no hablarían de máquinas, eso eran fábricas enteras que se destruyeron, ¿no? Por prevención ante lo que pasaba. No voy a hablar aquí de lo que pasó, de la represión, de que 5 años después seguía habiendo gente encarcelada, pero sí quiero hablar de esa reacción contra una nueva tecnología que viene a transformarlo todo y que viene a cambiar cómo entendemos, en definitiva, el mundo. Creo que estamos ante un momento de neoludismo, si me permiten el término. Y, bueno, no sé cómo será la represión ante quienes se opongan a la inteligencia artificial, no sé si habrá sabotajes. Desde luego, tenemos que pensar que es una industria muy contaminante, que requiere de muchísimos recursos, que para refrigerar los servidores de lo que nos nutrimos cada vez que consultamos algo en una de esas inteligencias artificiales hay que utilizar muchísima energía, cuyas fuentes, bueno, pues son en este mundo en el que estamos las que son, y que quizás no de manera tan casual genera muchas más resistencias entre las personas que han hecho una formación profesional que entre quienes han ido a la universidad. No creo que sea casualidad
que haya mucha más preocupación. Es también, nuevamente, una cuestión, si me permiten, de clase. Quienes en el siglo XIX golpeaban las máquinas y las destruían no lo hacían por ignorancia, lo hacían porque todo su sistema estaba amenazado. El ludismo actual no va, creo, a ir por romper las máquinas, pero sí que, bueno, pues una pequeña resistencia a esa hegemonía de lo virtual creo que se puede hacer desde los museos industriales y creo además que es necesaria, yo me estoy posicionando. Eso no quiere decir que tengamos que renunciar a las tecnologías de la información y de la comunicación, que tengamos que renunciar a las nuevas herramientas que nos abren caminos insospechados, pero sí que opino, y permítanme la soberbia, una opinión formada a lo largo de los años, no algo que vengo aquí a decir según se me ocurre, sí que me parece que siempre que exista el vestigio material hay que potenciarlo. Y todos esos recursos, incluida la inteligencia artificial, hay que utilizarla para rellenar los vacíos, para llegar allí donde el vestigio material no llega y allí donde la memoria y el testimonio no llegan. Ojo, material me parece también escuchar una voz que se ha grabado o recoger un testimonio directo, que a veces con esto del patrimonio tangible, intangible, no es el foro, pero nos armamos mucho lío. Escuchar, mientras haya percepción, hay vibración de las ondas en el aire, es una cuestión física, con lo cual eso también es algo que podemos meter dentro de lo material. En muchos sentidos, los museos industriales son el último refugio de lo auténtico, de lo original, de lo que pesa, de lo que huele, de lo que da calor, de lo que hace sufrir, de lo que ha hecho sufrir, y bueno, pues nos vacuna, en cierta manera, frente a esa deshumanización digital que viene. Y por lo menos nos enseña que ha habido otras maneras de relacionarse con la tecnología, que no es la manera fría de la pantalla y el teclado, que es la que parece que se está imponiendo ahora. Que no se entienda que esto que estoy haciendo también es un ejercicio de fetichismo, que también hay mucho de eso, ¿eh? Cada uno tenemos nuestras inquietudes y a veces el objeto nos lleva, sobre todo el industrial, a quien nos gusta, bueno, pues a un cierto, antes se me ha dicho friquismo, ¿no? Bueno, pues lo podemos llamar como queramos, pero bueno, a una cierta relación estrecha. Pero sí que creo que aquí estará todo el mundo de acuerdo en que no conservamos en los museos por la nostalgia de un tiempo que ya no volverá. Lo hacemos por sentido de la responsabilidad. Yo creo que esa es la principal razón. Luego puede haber otras, pero la primera es un sentido de la responsabilidad, que muchas veces, además, tiene que ver con la dignidad territorial, y Alcoy es un caso evidente. Al final, una comunidad que comprende su capacidad pasada de transformación es una comunidad más fuerte y más preparada para afrontar las crisis del presente y lo que venga en el futuro. Por eso, conservar, como se hizo en Ponferrada, con la recuperación de la central térmica, y luego en el debate me pueden ustedes rebatir todo lo que quieran, pero bueno, no creo que conservar en general sea un ejercicio de melancolía, sino que es un ejercicio de reafirmación. Y las reivindicaciones que hubo en lugares como este pues nos dan paso a reclamar un futuro también. Es decir, no es solo mirar al pasado, es también reclamar un futuro. No es un recuerdo de lo que perdimos. La maquinaria conservada y restaurada es una prueba de resistencia, de resiliencia. El patrimonio industrial puede ser muy traumático, pero hay maneras de presentarlo no como una herida abierta, y es evidente que hablamos de una comarca que ha perdido su motor habitual económico, que está inmersa en las consecuencias de una transición energética que también va a tener muchas consecuencias, pero que a través del museo encuentra la manera de no ser completamente invisibilizada. Con lo cual, con todas sus sombras, que los museos industriales pueden tener muchas, también pueden ser un ejercicio de autoafirmación, de autoestima y de posicionamiento hacia el futuro. Y en esta reflexión que voy haciendo, espero que se vaya percibiendo también
que el concepto mismo de museo hoy en día pues tiene que presentarse de una manera muy diferente. Ya como seres pensantes tenemos que reclamar nuestro espacio en los museos. Ya no tenemos que acudir a ellos como si fueran templos del saber donde recibir una lección magistral, sino que cada vez más son y deben ser espacios de debate abierto o a veces de debate introspectivo, es decir, de reflexión y de enfrentarse a las propias contradicciones, pero desde luego tienen que ser lugares donde nos interroguemos y donde, a ser posible, establezcamos un diálogo con aquellos objetos que se nos presentan y con aquellas personas, porque los museos los mueven las personas, que nos están presentando esas materialidades. Se trata, bueno, pues lo hemos ido diciendo, ¿no?, de dialogar sobre energía, de dialogar sobre derechos sociales, sobre trabajo, sobre desigualdades, sobre la transmisión del conocimiento. Los museos son lugares estupendos para esos encuentros intergeneracionales que parece que son ahora mismo ineludibles y que, bueno, pues que si se hacen con conciencia pueden ser fundamentales y que, bueno, pues nos plantean un poco hacia dónde queremos caminar, siempre y cuando tengan cabida, como decía antes, esas voces silenciadas y esas voces discordantes, ¿no?, que no van a veces con el discurso oficial. Si hacemos eso, si entendemos los museos como esos lugares de debate, pues haremos de ellos elementos realmente útiles para la sociedad, más allá del motor económico y turístico que puedan ser para una región. Pero es mucho más importante que cumplan esa función social y que pasen de ser emisores de verdades absolutas a ser conectores de realidades, de la realidad de quien ha trabajado con estas máquinas y quien no las ha conocido y de quien, como suele decir una compañera mía, sienten hacia esas máquinas lo mismo que hacia una azagaya. No tienen ya ninguna conexión con una máquina de vapor ni con un hacha de sílex. En el Museo Arqueológico de aquí les dice exactamente lo mismo que cualquiera de las máquinas que hemos ido viendo. Bueno, pues esa conexión entre quien sí la ha vivido y quien ya no va a conocer esa realidad, la pueden hacer los museos. Y la pueden hacer en los almacenes y la pueden hacer con actos como este en el que estamos, con conferencias, con congresos, lo pueden hacer con visitas más o menos elaboradas, más o menos específicas, y lo pueden y deben hacer fuera de los muros de los museos. Hoy vamos a tener un ejemplo sobre esto dentro de este congreso, ¿no? Y me parece bueno, pues una manera elogiable de mostrar cómo el patrimonio industrial no está en el silencio de las naves vacías, que de esto también hay mucho. Y odio esas cuentas de lugares abandonados donde se ve una estética de la decadencia y donde casi se hace una apología del expolio y de la transformación, incluso a través de la imagen, de lugares industriales que han sido auténticos campos de batalla, porque lo han sido, no solo han sido lugares de trabajo, sino que han sido lugares de lucha y de intereses contrapuestos. Yo creo que hay que huir de esa, decíamos antes, patrimonialización amable, blanda, que muestra las fábricas como espacios de luz, como espacios perfectamente transitables, donde la tecnología encaja perfectamente, donde se ponen de manifiesto los nuevos materiales, el ladrillo, el hierro, pero que se olvidan de que esas fábricas no son solo bellas cáscaras vacías, sino que han sido lugares de conflicto, de lucha, de tensión. Ahí han resonado las demandas de las huelgas, de las demandas obreras, y eso es algo que creo que es humano y muy necesario, que nos interpela. No igual a lanzarnos a las barricadas, a los parapetos, eso ya es una decisión personal que bueno, cada quien tomará, pero desde luego nos confronta nuevamente con los conflictos sociales y laborales que se siguen produciendo. Cuando hablaba de las mujeres, bueno, pues la brecha salarial sigue existiendo y está ahí. Las fábricas siguen cerrando. En Vizcaya y en Álava en este momento va a cerrar Tubos Reunidos, 3.500 trabajadores de las pocas empresas ya un poco grandes que quedan, y el conflicto sigue estando en la calle. Ayer se manifestaban. Y nuevamente vemos a dos plantas, una en un sitio y otra en otro, que acaban enfrentándose porque a unos interesan las prejubilaciones y a otros interesan otra cosa. Eso sigue pasando. ¿Y el patrimonio industrial?
ya nos puede decir que esto ha pasado y podemos aprender algo sobre ello, pero no para saber qué pasó, sino para ver cómo miramos hacia el futuro. No debe importarnos tanto qué callan las fábricas, sino lo que gritaron cuando estaban activas, ¿no? Y cuando se ha hablado antes del carácter combativo de Alcoy, bueno, pues estas visitas que se hacen fuera de las fábricas, pero que las tienen como protagonistas, son también una manera inmejorable de hacer resonar hoy los sonidos, pero no mecánicos, sino los sonidos humanos del ayer. Me queda ya poquito. Bueno, el patrimonio industrial y los museos industriales son lugares que no pueden soslayar el conflicto. Yo creo que eso ya es así y es incuestionable. Y además se enfrentan a la pregunta de, bueno, vale, todas estas máquinas que ya no producen bienes, ¿para qué nos sirven? ¿Qué se produce en esas fábricas que son ahora museos, ¿no? Y encima museos que dicen que quieren ser lugares de debate, foros, ágoras, vale, pero todo eso, ¿para qué? Que decíamos antes, ¿no? Y traigo un ejemplo pequeño, humilde, un museo municipal, en el que creo que algo de eso se está haciendo. Y a pesar de ser de Bilbao, traigo un ejemplo guipuzcoano, ¿vale? Esto es Eibar. Es una localidad en la que desde el siglo XIV se dedicaban a la fabricación de armas, a una fabricación además gremial, muy estructurada, con un sistema prefabril, pero en el que la división del trabajo era ya una cuestión clarísima. Ya de por sí, hacer un museo de la industria armera, en los tiempos que corren, con una invasión, que no guerra, en marcha en Irán, bueno, pues ya es algo fuerte, quiero decir, no es fácil. Y además en una localidad y en un territorio en el que sigue habiendo empresas que fabrican armamento. Pero es cierto que Eibar no solo ha fabricado pistolas y sobre todo escopetas, sino que en un momento, tras la Primera Guerra Mundial, en la crisis que sucedió a la bonanza por la neutralidad del Estado español en la guerra, que hizo que toda la industria de Eibar subiera a partir de los años 20, por distintas cuestiones, una de ellas la económica, tuvo que reconvertirse y se reconvirtió de fabricar escopetas a fabricar máquinas de coser, bicicletas, camas de hospital, pequeños electrodomésticos. Bueno, Eibar era, y se presentaba en el museo como un ejemplo de superación, de diversificación y de innovación. Pero hoy está intentando desde ese museo pasar también de almacén de objetos que nos muestran ese pasado a ser un laboratorio de ideas y hacer que lo que más se muestra en el museo no sea tanto qué se hacía en Eibar, sino quién y cómo lo hacía, y que ese saber hacer de las personas que trabajaban allí sea realmente lo que se muestra y que pueda ser además, bueno, pues la manera de transmitir mensajes como el emprendimiento y la innovación, pero con una mirada crítica que no soslaya los lados oscuros de la industrialización ni los abusos de la sociedad de consumo, porque Eibar volvió a despegar con esos pequeños electrodomésticos, con esas bicicletas, con esas máquinas de coser, en un momento en el que el consumismo se asentó en la sociedad y luego vino nuevamente la crisis, ¿no? Entonces, han reflexionado sobre ello y con muy pocos medios creo que, bueno, pues están haciendo cosas que a veces pasan desapercibidas en los grandes congresos, pero que están. No trabajo allí ni me dan comisión, y además he tenido mis desencuentros con ellos, pero creo que es un ejemplo que hay que traer. Para terminar, quería volver a la pregunta inicial de quién mueve las máquinas. He anunciado ya muchas cosas, pero les voy a robar un minuto más de tiempo para que veamos, yo creo que mucha gente aquí lo va a volver a ver, un pequeño vídeo, no dura ni un minuto. Es un programa que se emitió en Televisión Española el 17 de enero de 1987, dentro de una serie sobre grandes episodios de la historia, grandes páginas de la historia. Es un fragmento del que se dedicó a la Revolución Industrial. Teniendo en cuenta las circunstancias del año 87, en mi casa se decía que teníamos la española, el UHF y la vasca, no había más cadenas. Bueno, pues es muy probable que muchas de las personas que están aquí, y no quiero ser impertinente, por edad, la hayamos visto, ¿vale? Y creo
Bueno, pues que resume muy bien las cuestiones que ahora nos mueven en los museos industriales. Espero que se escuche bien. Su Majestad, la reina de Trodia, visita las nuevas fábricas del país. Soy un proletario, no me pagan mi salario y pese a todo soy un reaccionario. Hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad. Y con ello progresa la humanidad. Son galvanoplásticas estas nuevas máquinas. ¿Hay algo más que ver? No, Majestad, ya hemos visto todas las instalaciones. ¿Y esta máquina qué es? Esto no es una máquina, Majestad, es un obrero. ¿Un obrero? ¡Ay, no salgo de mis circuitos! ¿Y para qué sirve? En fin, es difícil de precisar. Es una pieza de museo. Lo conservamos por nostalgia. Al fin y al cabo somos conservadores. ¿Entonces no hace nada? De vez en cuando hacen huelgas. ¡Oh, galvanoplástica sublime! Y cuando lo cuente en Palacio no se lo van a creer. ¡Por fin he visto un obrero! En fin, creo que sobraba la charla. Estaba todo dicho en el año 87 en La Bola de Cristal. Si han notado ustedes una cierta heterodoxia, es culpa de la bruja Avería, ¿vale? Yo soy heredera de ese programa. Pero bueno, antes de mis conclusiones, que las tengo, me gustaría escucharles, si es que les apetece compartir algo sobre lo que aquí está dicho. La Bola de Cristal. ¡Ay, qué joven! La Bola de Cristal. Directora Lolo Rico. Y detrás de los discursos de estos electroduendes estaba Santiago Albarrico, que es filósofo y, bueno, una persona... Entonces no lo sabíamos, pero alguien que ha sacudido bastante los cimientos aquí. Es un programa que nos decía que crecer es estupendo, pero a los que teníamos corta edad nos trataba como seres pensantes. Entonces, no sé si hoy en día se haría algo así. Y yo, desde luego, soy muy heredera de La Bola de Cristal. Que tampoco me da comisión, ¿eh? En Radio Televisión Española, en la hemeroteca, sí. Entre el nodo y los imprescindibles de la 2, La Bola de Cristal. Nada. Bueno, enhorabuena por la intervención, magnífica oradora, excelente profesional, estoy seguro, y estoy convencido de que nos has dicho muchísimas cosas que algunos desconocemos o no sabemos verbalizar. Yo soy director de un museo en Elche y quería preguntarte, por no dar más vueltas, creo que hay que hacer mucha pedagogía digo yo, te lo quería preguntar, ¿no? O sea, ¿cómo se convence a la comunidad para que ese discurso nostálgico, no es que tengan que dejarlo, no me refiero a eso, no puedes tampoco excesivamente académico, excesivamente decirles, oye, cómo tienen que pensar o recordar su pasado, ¿no? Pero que se puede generar un conflicto si ellos se recuerdan de una manera o no están dispuestos a decir todas las miserias por las que pasaron en el pasado, ¿no? En resumen, la pregunta también es eso, es un poco si tienes plena libertad para trabajar, porque yo en mi museo seguramente, si planteo determinadas cosas a mi junta, no sé si se está grabando esto, etcétera, etcétera, no, hay cosas que costaría, ¿no? Y que desde luego me cuestan, ¿no? Por mucho que uno quiera darle vueltas a los discursos del siglo XXI, que lo acabas de decir, si es que nos has dicho A, B, C, todo lo que queríamos oír, o al menos yo, en muchas charlas, ¿no? Pero que yo no puedo, aunque tenga esas cosas, esas ideas, me voy pletórico a Elche, ¿no? Para ver si puedo hacer algo, pero ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se plena libertad para trabajar? Hay que hacer nuestro trabajo. A un médico no le dicen lo que tiene que hacer. Entonces, exactamente, ¿no? Yo a un ingeniero no le dicen la cantidad de cosas que ha de poner para que el puente no se caiga, pero a nosotros seguramente nos miran con lupa. Y ya no digo nada más, ¿eh? Gracias. Bueno, no tengo respuesta, empiezo por ahí.
Yo estoy aquí un poco bicéfala. Por una parte, soy presidenta de una asociación en defensa del patrimonio industrial y eso me permite hablar con mucha libertad. Y por otra, soy directora de un museo que depende de la Diputación Foral de Vizcaya y, por lo tanto, trabajo con la libertad que me deja mi institución, como todos y todas. Lo cual no quiere decir que no se puedan hacer muchas cosas. El problema no. El tema de la comunidad es efectivamente muchas veces que hay mensajes que no quieren transmitir y, en mi opinión, están en su perfecto derecho. El derecho al olvido es también, y ahora también podía haber salido en la charla de hoy, es otro de los temas sobre los que personalmente reflexiono mucho respecto a los museos. Si hay derecho al olvido en Internet y en Google, ¿por qué no va a haber derecho al olvido en los museos, ¿no? Y pues todo ese pasado traumático, ¿por qué lo tenemos que presentar? O al menos, ¿por qué hay que decirles cómo lo tienen que presentar? En un estadio ideal, lo que hay que hacer es dialogar mucho con la comunidad, hacer muchas actividades que parezcan inocuas, pero donde nos encontramos y confrontamos. Y creo que también hay que implicar a esa comunidad. Voy a poner un ejemplo de la Encartada, pero lo voy a poner porque ya existía antes de que yo entrase en el museo, con lo cual puedo hablar libremente bien, porque no me estoy colgando ninguna medalla que no me corresponde. Balmaseda es un municipio que es conocido, entre otras cosas, porque hace una pasión viviente importantísima en Semana Santa. Y en el museo lo que hicieron fue implicar a la gente que hace esa teatralización de la Semana Santa a que haga teatralizaciones en la fábrica. Y que esa inquietud también, bueno, pues de actores y actrices amateurs, que ahí está muy presente y demás, se manifieste con la temática industrial y además, bueno, pues recogiendo testimonios de antiguas trabajadoras. La fábrica de la Encartada cerró en el año 92, con lo cual tampoco fue fácil, ¿eh? Había habido cierre, el cierre no había sido fácil. Y ha funcionado bien. Al principio no funcionó, luego había muchas resistencias, pero bueno, pues finalmente ha resultado bien. Seguramente los mensajes que querían transmitir las personas que tuvieron la idea no están tan claramente explicitados, ni dichos de manera tan cruda, ni como les hubiese gustado, pero lo hacen ahora con la complicidad de la comunidad. Y eso también vale mucho. No sé si te he contestado. Bueno, pues yo voy a decir dos cosas. No he acabado, porque no quería acabar con él. Quería acabar escuchando un poco por recoger también lo que se dice. Y bueno, pues vais a ver que la pregunta ha ido también en esta última reflexión que tenía. No sé quién mueve las máquinas, pero no podemos esperar que se activen solas. ¿Vale? Activar en el sentido de responsabilidad social que tenemos que tener desde los museos y de dar respuesta a todas estas inquietudes. Bueno, pues no lo van a hacer las máquinas solitas en las estanterías o en las salas. Y el primer paso creo que es dejar de ser visitantes complacientes y hacer preguntas incómodas y plantear todas estas cosas que igual, bueno, pues hace que alguien se revuelva en la silla, cada uno hasta donde vea, que tampoco es cuestión de hacer peligrar el puesto de trabajo y a las barricadas, a los parapetos, de esta otra manera. Pero bueno, yo creo que el patrimonio solo es patrimonio si está vivo, y estar vivo no es necesariamente funcionar, sino es servir, ¿no? Servir desde este punto de vista social. Y dejar que las máquinas como símbolo, ¿no?, de esos objetos que están en los museos industriales dejen de ser elementos inertes para ser cajas de resonancia. Si proyectamos esas inquietudes, las van a transmitir y, como decía, vendrán también quien nos corrija y dé nuevas visiones sobre esto que hacemos. Y efectivamente la comunidad ahí es un elemento fundamental. Ojo, la comunidad no es nadie. Luego también está quien se quiere implicar más y quien se quiere implicar menos. Pero, efectivamente, una de nuestras responsabilidades es darle voz. Y ahora sí, muchas gracias. Eskerrik asko. Bueno, a ver, sí, ahora sí. Ainara, muchas gracias por tu conferencia. Sí que nos has planteado muchas preguntas, muchos retos que espero que a lo largo, pues, de estas
este congreso y de todas las comunicaciones que se van a presentar, pues se pueda dar un poquito de luz a todas estas dudas, a estas cuestiones tan filosóficas. A mí, bueno, personalmente me ha encantado tu comunicación y sobre todo también, desde mi punto de vista, yo creo que también los museos no solamente deben de ser receptáculos donde hay un elemento que observamos y ya está, sino que este tipo de museos, la museografía industrial, yo creo que está enfocada más bien a crear una conciencia de clase, sobre todo hacia las personas más jóvenes, hacia aquellas personas que desconocen por completo lo que significa eso. Y al final, pues es dar ese valor, ¿no?, a ese patrimonio, pero también el valor a todos y cada una de las personas que han formado parte de él en el pasado y que realmente actualmente pues, somos herederos y herederas de ellos, ¿no? Y bueno, me ha gustado mucho lo de la bola de cristal porque me pasaba la vida, es que también soy de esa época, viva el mal, viva el capital, ¿vale? Así que, como he visto que te gustan mucho los electroduendes y la bruja Avería, pues te recomiendo que aquí a 20 minutos tenemos el MITA, el Museo Internacional de la Titella, ahí en Albaida, y que de hecho está allí la bruja Avería, o sea que lo tienes aquí a un paso. Si la quieres conocer, la tenemos aquí a un paso. Por cierto, también una ciudad muy importante en el tema de la industria y bueno, de las velas, de los cirios, que de hecho la visita que haremos mañana al cementerio, pues no quiero abrir ahora el melón, pero en parte también es gracias a esa industria. E implicar también a todas las personas, a todas las entidades, como podéis ver aquí, que también forman parte, ¿no?, de ese colectivo de personas que están aquí en Alcoy. Y que, bueno, pues que se implican también muchísimo con el patrimonio. Y también, pues, por mi parte, como presidenta del CAEA, también darte las gracias por haber hecho posible ejemplos de aquí, de Alcoy, extrapolables también al resto de España. Me ha encantado ese punto y ese guiño que has tenido hacia nosotros. Y, bueno, pues, de verdad, muchísimas gracias. Bé, i amb aquest acte donem per inaugurat, en aquest cas, el segon CEMUSI. I a continuació esteu tots convidats a gaudir ací al costat d'un còctel de benvinguda amenitzat per Moisés Olcina Trio i després cap a les 8:15 qui vulgui pot acompanyar-nos en una xicoteta ruta urbana al voltant dels escenaris de la revolució del petroli que vos permetrà conèixer el centre històric d'Alcoi. Recordeu, tots els inscrits al Congrés, que demà a les 9 obrim les portes per a lliurar les acreditacions i la documentació i que a les 9:30 iniciarem la programació. Esperem que gaudiu de la vostra estimada i també, els que esteu així i vengau de fora, estada a la ciutat. I, per suposat, benvinguts i benvingudes i gràcies també per la vostra atenció. Moltes gràcies, de veritat.